Este hombre no está mirando un objeto cualquiera. Lo que ves en el suelo son la mano y el pie amputados de su propia hija. Una niña de solo 5 años llamada Boali. Y si te dijera que la razón por la que esa niña fue mutilada es para que tú pudieras tener esas zapatillas o para que tu coche pueda rodar por la carretera. Vivimos rodeados de un material negro, elástico y aparentemente aburrido, el caucho. Pero la historia de cómo conseguimos dominar este material es, sin duda, uno de los capítulos más crueles y oscuros de la industrialización global de finales del siglo XIX y principios del XX. Hubo un tiempo en el que si no traías suficiente goma del bosque, el precio no era una multa, el precio era tu cuerpo. Hoy vamos a descubrir el costo real de la comodidad moderna. Prepárate porque hoy vamos a mancharnos las manos con la historia, literalmente. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y hoy te prometo que nunca más volverás a mirar las ruedas de tu coche con la misma inocencia. Vamos a hablar de la historia del caucho, o como tú lo veas en tu día a día, la goma, el látex, la suela, el neumático, el elástico. Ese material negro y aparentemente normal que damos por sentado, pero cuidado, desde los rituales sagrados en las selvas mayas, pasando por las mansiones de lujo en el Amazonas, hasta las manos cortadas en el Congo y los laboratorios desesperados de la Segunda Guerra Mundial. Esta no es una clase de química, esta es la crónica de cómo un líquido blanco e inocente desató la mayor maldición de la historia colonial. Bienvenido al oro de sangre. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Todo empieza, curiosamente, con algo que mezcla ritual, tecnología y juego. Mucha gente se cree que el caucho es un invento moderno, pero no, estamos en Mesoamérica. Y el calendario marca el año 1600 a.C. Sí, hace casi 4000 años. Aquí florecieron civilizaciones antiguas que descubrieron algo extraordinario en la selva. Las culturas que hoy llamamos olmecas, un nombre nahual que suele interpretarse como gente del caucho o del país del caucho, aplicado siglos después por los aztecas y posteriormente los mayas, encontraron un árbol muy especial. El castilla elástica. Si le hacías un corte a la corteza, el árbol lloraba, una leche blanca y pegajosa, el látex. Pero aquí está el problema. El látex crudo, por sí solo, no sirve de mucho para la ingeniería. Se seca, se rompe, se degrada. Sin embargo, estos pueblos antiguos eran químicos brillantes sin saberlo. Y es que descubrieron que si procesaban el látex del castilla elástica mezclándolo con el jugo de una planta muy específica, la Hipomoea alba, una enredadera de campanillas blancas, ocurría magia. Sí, magia. Los estudios actuales indican que esa mezcla modifica y cura el material. El jugo de la campanilla introduce compuestos de azufre y también otros elementos que favorecen enlaces químicos entre las cadenas del polímero. Es literalmente ciencia de polímeros avanzada miles de años antes de que Charles Goodyear naciera. El resultado era una pelota maciza, pesada y negra, que hacía algo imposible en Europa. Rebotaba. Sí, rebotaba. Pensad una cosa, en Europa las pelotas eran de cuero relleno de pelo o trapo. O sea que si la tirabas al suelo hacían plof, se quedaban muertas. Pero las pelotas mesoamericanas tenían vida. Y el juego de pelota de allí no era fútbol, era un ritual cósmico, donde a veces el capitán del equipo perdedor, o del ganador según la época, perdía la cabeza literalmente. Sí, lo que oyes. Sin embargo, cuando los conquistadores españoles trajeron este material a Europa, se encontraron con un problema fatal, ya que el caucho natural es inestable térmicamente. Es decir, con el calor del verano se ablanda y se vuelve una pasta pegajosa y huele mal. Con el frío del invierno se endurece y puede volverse quebradizo como el cristal viejo. Así que durante siglos el caucho fue una curiosidad exótica, un material con potencial sí, pero inútil para la industria seria, hasta que alguien decidió perder la cabeza para arreglarlo. Saltamos al siglo XIX, Estados Unidos, año 1839. Conoced a Charles Goodyear. Hoy ves su nombre en dirigibles y neumáticos de carreras, pero el hombre real fue una figura trágica. Goodyear era un inventor obsesivo, pobre y enfermizo. Había estado en la cárcel por deudas varias veces. Creía fervientemente que Dios lo había elegido para curar al caucho de sus defectos. Llevaba años mezclando el látex con todo lo que encontraba en su cocina,
Que si sal, que si pimienta, que si azúcar, arena, tinta. Nada le funcionaba. Su familia pasaba hambre. Sus vecinos se reían de él. Le llamaban el hombre de la goma, pero en 1839 ocurrió el accidente más famoso de la química industrial. Goodyear mezcló caucho con azufre y accidentalmente la mezcla cayó sobre una estufa caliente, sí. En lugar de derretirse, como siempre, el material se carbonizó un poco, pero se endureció, manteniendo su elasticidad. Se volvió negro, resistente a la temperatura e impermeable. Había descubierto la vulcanización y la patentó finalmente en 1844, pero ¿qué había pasado a nivel molecular? Sí, ¿qué había pasado? Pues que el calor y el azufre crean enlaces de reticulación, o puentes, entre las cadenas de polímeros del caucho, principalmente polisopreno, y estos puentes impiden que las cadenas se deslicen libremente. Es decir, le dan estructura, estabilizan el material frente al calor y al frío. Goodyear pensó que este descubrimiento lo haría rico, pero se equivocaba. Pasó el resto de su vida en juicios feroces por patentes, luchando contra piratas industriales que le robaban la fórmula. Murió endeudado, dejando a su familia en la pobreza. La empresa Goodyear Tire and Rubber Company, que conoces hoy, se fundó en 1898, casi 40 años después de su muerte. La bautizaron así en su honor, pero Charles nunca vio un centavo de ese imperio. Un poco como hizo Elon Musk nombrando a sus coches Tesla en honor a Nikola Tesla. Pero en fin, ese hombre fue el primer mártir del caucho. Pues bien, con el caucho vulcanizado ya podíamos hacer impermeables y botas, pero la demanda mundial seguía siendo tranquila, hasta que un veterinario escocés cambió el mundo porque quería ayudar a su hijo. En 1888, John Boyd Dunlop vio a su hijo pequeño sufriendo con su triciclo. Las ruedas eran de goma maciza, muy duras, y cada piedra del camino era un golpe directo en la columna del niño. Y Dunlop tuvo una idea. ¿Y si llenamos un tubo de goma con aire? En realidad, la idea del neumático inflable ya había sido patentada décadas antes, en 1845, por Robert William Thomson, pero no había triunfado comercialmente. Dunlop la reinventó, la mejoró y la popularizó. Y de repente, montar en bici era suave y era rápido. Y el mundo en esa época se volvió loco por las bicicletas. Se desató un boom ciclista global. Y justo detrás de las bicis llegó el monstruo, el automóvil. Ford, Benz, Renault. Todos necesitaban neumáticos. 4 por coche, más repuestos. La demanda de caucho pasó de 0 a infinito en solo una década. Pero había un problema geográfico crítico. La principal fuente del caucho de alto rendimiento venía de un árbol específico, el Hevea brasiliensis, un árbol nativo de la cuenca amazónica. Pero no era la única fuente, ya que en África Central existía caucho silvestre, muchas veces procedente de lianas y enredaderas gigantes como las del género Landolphia. Así que el mundo tenía sed de látex, y solo había 2 lugares donde conseguirlo rápido: la selva del Amazonas y el corazón de África. Bienvenidos a la fiebre del caucho en Brasil. La ciudad de Manaos, aislada en medio de la selva amazónica, se transformó radicalmente, ya que se convirtió en una de las ciudades más ricas de América Latina durante el auge del caucho. Los barones del caucho amasaron fortunas tan rápidas que perdieron el contacto con la realidad. Se contaban historias de lujo obsceno que, fueran mito o realidad, reflejaban la escala del despilfarro de la época. Por ejemplo, que mandaban su ropa sucia a lavar a Europa porque el agua del Río Negro no era lo suficientemente fina. También que encendían sus puros con billetes de banco o que daban champán francés a sus caballos. El símbolo máximo de esta locura es el Teatro Amazonas, inaugurado en 1896. Una ópera espectacular, con mármol de Carrara, cristal de Murano y tejas traídas de Alsacia, construida en mitad de la jungla, a 1500 kilómetros del océano. Y en ese teatro trajeron a las mejores compañías de ópera italianas para cantar allí, rodeados de mosquitos y humedad tropical, pagándoles fortunas. Pero detrás de este telón de terciopelo había miseria. Los llamados seringueiros, que eran los recolectores, vivían en un sistema de endeudamiento perpetuo, casi esclavitud, muriendo por enfermedades tropicales y agotamiento. Era una vida dura, muy dura, pero creedme, lo que estaba pasando al otro lado del océano, en África, haría que el Amazonas pareciera un paraíso. Y es que aquí es donde la historia desciende a los infiernos. Hablamos del rey Leopoldo II de Bélgica. Leopoldo quería una colonia.
estaba obsesionado con que Bélgica necesitaba un imperio para ser grande, pero el gobierno belga democrático no tenía ningún interés en aventuras coloniales. Así que Leopoldo hizo algo insólito. Usó su fortuna personal y su astucia diplomática maquiavélica para engañar al mundo. Y es que creó una organización supuestamente benéfica y científica para civilizar y cristianizar África. Y así en 1885 las potencias europeas le concedieron el control de la cuenca del Congo. Pero atención con el matiz, no se lo dieron a Bélgica. Se lo dieron a él. El Estado Libre del Congo se convirtió en un experimento colonial único, un territorio gigantesco, 76 veces más grande que Bélgica, y era su propiedad privada personal. Al principio, Leopoldo buscaba marfil, pero entonces estalló el boom de los neumáticos que ya hemos mencionado antes, y el Congo estaba lleno de enredaderas de caucho silvestre, especialmente lianas del género Landolphia, y Leopoldo vio la oportunidad de convertirse en el hombre más rico del mundo. Pero recolectar caucho de enredaderas es difícil, lento y peligroso. Hay que trepar alto, cortar la liana y cubrirse el cuerpo con el látex para que se seque. Y arrancarlo es doloroso. Y necesitaba mano de obra barata. Y la consiguió creando la Force Publique, un ejército privado de mercenarios y soldados locales reclutados a la fuerza, e implantó un sistema de terror basado en cuotas de producción. Cada pueblo tenía que entregar una cantidad de kilos de caucho a la semana. Si no se cumplían las cuotas, los castigos eran brutales. Palizas con el chicot, el látigo de piel de hipopótamo, secuestro de mujeres y niños como rehenes para obligar a los hombres a trabajar, incendios de aldeas, ejecuciones y, en casos documentados, mutilaciones. Y aquí entra el detalle más macabro de la burocracia colonial. En muchos destacamentos de la Force Publique se exigía una contabilidad estricta de la munición, de las balas. Y es que los oficiales europeos no querían que los soldados desperdiciaran balas caras, cazando animales para comer. Así que impusieron una norma brutal. Por cada bala usada debía presentarse una prueba. ¿La prueba? Pues una mano derecha cortada. Sí, lo que oyes. Y esto derivó en una pesadilla lógica. Si un soldado fallaba el tiro o usaba la bala para cazar, tenía que conseguir una mano para justificar el gasto y así evitar ser castigado él mismo. A veces cortaban las manos a los muertos, a veces a personas vivas, a mujeres, a niños. Esta foto famosa fue tomada por la misionera Alice Seeley Harris en la región de Baringa en mayo de 1904. El hombre es Ensala. Está mirando la mano y el pie de su hija de 5 años, Boali. Alice Seeley Harris capturó esta imagen y se convirtió en una de las armas más potentes de la campaña internacional contra el régimen del Congo. Fue la primera vez en la historia que el fotoperiodismo sacudió la conciencia de todo el mundo. Y seguramente te estarás preguntando, ¿cuánta gente murió? Pues las estimaciones varían mucho porque no hubo un censo fiable al inicio. Lo que sí está claro es que fue una catástrofe demográfica. Algunos historiadores hablan de varios millones. Otros cálculos, como los de Adam Hochschild, sugieren cifras en torno a los 10 millones de personas, sí, 10 millones de personas muertas, reduciendo la población a la mitad. Y aunque no existe un consenso definitivo sobre el número exacto, la devastación es innegable. Todo ese sufrimiento para alimentar la industria de la bicicleta y el automóvil en Europa y Estados Unidos. Y mientras el Congo sangraba y los varones de Brasil encendían puros con billetes, el Imperio Británico miraba con envidia. No querían depender de Brasil, ni de un rey belga psicópata. Querían su propio caucho controlado. Y en 1876, un aventurero británico llamado Henry Wickham protagonizó una operación digna de una película de espías. Wickham recolectó o contrabandeó, según a quien preguntes, alrededor de 70.000 semillas de Bea brasiliensis en plena selva amazónica. Y hoy, este episodio suele citarse como un caso clásico y muy debatido de biopiratería, o como mínimo de extracción colonial en una zona gris legal. Y Wickham envió las semillas a los jardines botánicos de Kew en Londres, y allí las germinaron con sumo cuidado, y desde Londres enviaron los plantones a sus colonias tropicales en Asia, Malasia, Sri Lanka, Singapur. Y resultó que en Asia, lejos de los depredadores naturales, hongos y plagas del Amazonas,
Los árboles crecían mejor y se podían plantar en filas ordenadas de alta densidad. Y así nacieron las plantaciones industriales modernas. En 1908, tras el escándalo internacional por las fotos y testimonios del Congo, el rey Leopoldo se vio obligado a ceder el territorio al Estado belga. Su dominio privado terminó, pero el golpe de gracia económico vino de Asia, especialmente a partir de 1910-1912, cuando las plantaciones asiáticas empezaron a madurar e inundaron el mercado. Era un caucho más barato, más limpio y más eficiente que el caucho silvestre recolectado con sangre. La economía de Brasil colapsó. Los barones de Manaos se arruinaron de la noche a la mañana. El teatro cerró sus puertas y el modelo de explotación del caucho silvestre africano dejó de ser rentable. Unas simples semillas cambiaron la geopolítica mundial para siempre. Pero la historia del caucho tiene un epílogo de locura americana. Finales de los años 20, año 1928. Henry Ford es el hombre más rico del mundo. Y Ford odiaba depender de los británicos y de sus precios del caucho asiático. Su ego le dijo: voy a cultivar mi propio caucho y voy a hacerlo a la manera americana. Y el tío compró un territorio enorme en Brasil y levantó Fordlandia. Sí, Fordlandia. No era solo una plantación. Era una ciudad del medio oeste americano, teletransportada al Amazonas. Casas de madera estilo Michigan, césped bien cortado, bocas de incendios rojas, escuelas, hospitales modernos y una fábrica impecable. Y Ford intentó imponer su visión industrial y puritana sobre la naturaleza y la cultura local. Así que prohibió el alcohol, reguló los horarios al segundo y obligó a los trabajadores brasileños a comer avena y pan de trigo en lugar de su comida tradicional. Y fue un desastre cultural y biológico. Y es que Ford cometió un error de principiante. Plantó los árboles de caucho muy juntos, como si fueran máquinas en una línea de producción. Y en Asia eso funcionaba, porque no había depredadores naturales. Pero en Brasil, la cuna del caucho, los enemigos seguían allí y las plantaciones fueron arrasadas por plagas y sobre todo por el mal de las hojas. El South American Leaf Blight, un hongo que, en monocultivo, se propagaba como la pólvora, saltando de árbol en árbol. Y claro, con lo juntito que estaban, pues imagínate. Ford gastó millones de dólares, centenares de millones al cambio actual. Y nunca sacó caucho útil a gran escala. E intentó mover el proyecto a una nueva ubicación, Belterra, pero el sueño nunca funcionó. Y hoy Fordlandia es una ciudad fantasma, devorada por la vegetación. Un monumento oxidado a la arrogancia industrial. Y bueno, llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Japón conquista rápidamente el sudeste asiático, Malasia, Singapur, Indonesia, y de un golpe, los aliados quedan en una situación crítica. Estados Unidos pierde el acceso a cerca del 90% de su suministro de caucho natural, porque esas zonas ocupadas por Japón concentraban la inmensa mayoría de la producción mundial. Y sin caucho, la guerra moderna es imposible. No hay jeeps, no hay juntas para los motores, no hay botas. Fue un momento de pánico estratégico total. Y en 1942, Estados Unidos impone la Victory Speed Limit, el límite de velocidad de la victoria. Y es que nadie podía conducir a más de 35 millas por hora, unos 56 kilómetros por hora. La razón, pues no era para ahorrar gasolina ni para evitar muertes de tráfico. Era para que los neumáticos no se gastaran. Sí, flipa, ¿eh? Y mientras tanto, el país entero se movilizó para reciclar caucho viejo y se recogían gomas de borrar, mangueras, suelas, neumáticos usados. Pero la verdadera salvación vino del laboratorio. Y es que en un esfuerzo titánico, coordinando gobierno y empresas privadas, los científicos aliados escalaron la producción de caucho sintético. Se producía a gran escala a partir de materias primas petroquímicas, es decir, derivados del petróleo y del alcohol. Crearon un sustituto viable. Y para 1945, la producción de caucho sintético superaba a la del natural. La química salvó al mundo libre y, de paso, consolidó nuestra adicción a los derivados del petróleo. Y hoy, a escala global, el caucho sintético suele representar la mayor parte del consumo total. Sin embargo, el caucho natural no ha desaparecido. Sigue siendo estratégico. Los neumáticos de los aviones, que soportan el impacto brutal del aterrizaje, o los de los camiones gigantes de minería, siguen usando proporciones muy altas de caucho natural. ¿Por qué? Bueno, porque la naturaleza sigue siendo superior en ciertas cosas.
el caucho natural, tiene una resistencia al desgarro y una capacidad para disipar el calor interno que los sintéticos aún no igualan perfectamente. Así que sí, aún dependemos de la savia de esos árboles. Y aunque ya no vivimos el horror sistémico del Congo de Leopoldo, la historia del caucho nos recuerda algo muy importante. Detrás de cada material aburrido, de cada comodidad invisible, hay una historia de ingenio humano, sí, pero también de codicia desmedida. Las manos del Congo son el precio oculto que pagamos por la velocidad del siglo XX. Así que la próxima vez que subas a tu coche o veas aterrizar a un avión, recuerda que ese material negro y elástico sobre el que rueda nuestra civilización tiene una historia muy dura. Muy dura. ¿Y tú, conocías la magnitud de lo que hizo Leopoldo II en el Congo? Es increíble que una atrocidad de esta escala sea a menudo solo una nota al pie en los libros de texto. Déjame en los comentarios qué opinas. ¿Crees que somos conscientes del origen de los materiales que usamos cada día? Y si te ha gustado esta inmersión profunda en la historia oculta de lo cotidiano, tengo una mina de oro para ti. Entra en esta lista de reproducción. Ahí tienes muchos más episodios sobre los objetos que usas a diario sin pensar. La historia del azúcar, del cuchillo, del tenedor, del hilo, del cable. Te aseguro que nada es tan inocente como parece. Así que haz clic ahí para seguir descubriendo. Y si quieres tu dosis diaria de curiosidad histórica o científica, sígueme en Instagram, en JJPriegoTV, porque allí subo todo el material extra, las curiosidades rápidas, lo que no cabe aquí, en YouTube. Te espero allí. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.